Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Les quería agradecer por participar en la clase Zoom. A mí me encantó verlos, escucharlos, así que bueno, y voy a tomar nota sobre sus sugerencias en la clase. Bueno, la clase de hoy es sobre Revolución Rusa. Nosotros algo de Rusia ya hablamos porque Rusia es participante de la Primera Guerra Mundial en 1914 y participa en el bloque de la Triple Entente. Sin embargo, Rusia tiene una historia muy interesante para trabajar y la historia del siglo XX en el mundo está entrecruzada por la Revolución Rusa. El mundo europeo y el mundo en general se va a dividir en dos bloques a mediados del siglo XX, el bloque comunista encabezado por Rusia y el bloque capitalista por Estados Unidos. Rusia desarrolló un sistema diferente que es el comunismo y por largo tiempo fue un sistema sumamente exitoso. En la clase de hoy vamos a estudiar cómo se da el paso desde una Rusia antigua, autócrata, autoritaria y antigua, arcaica a nivel económico, hasta el sistema comunista. Bueno, la clase de hoy entonces es sobre Revolución Rusa. Esta fotografía es del zar Nicolás Romanov, es el zar de Rusia. En Rusia los reyes se los conocía como zar. Nicolás pertenecía a la dinastía Romanov que durante siglos gobernó Rusia. Fíjense en esta imagen donde él demuestra su poder, se lo ve como un clásico monarca absolutista previo a la Revolución Francesa, el cetro, el manto de armiño, todos joyas que demuestran su poder muy vinculado a un monarca absolutista. Esta fotografía es sobre la coronación y lo que yo quiero que perciban es el derroche de riquezas y las condiciones económicas de la nobleza que rodeaba al zar. Esta imagen es sobre las damas que acompañan a la zarina. La zarina se encuentra en el centro, es la esposa del rey Nicolás, y esta foto es típica de lo que se conoce como la opulencia rusa. Como dato de color les muestro a la familia de Nicolás Romanov y su esposa. Nicolás y su esposa tenían 4 hijas mujeres, pero las dinastías se pasaban de hombre a hombre, ¿no? Y al zar le costó muchísimo poder desarrollar o fortalecer su poder político al carecer de un heredero varón. Finalmente el zar tuvo a un hijo, sin embargo el niño no gozaba de buena salud, era muy débil y esa condición hacía que su poder sea muy precario. Estas imágenes las puse a propósito para contrarrestar con lo que era la Rusia campesina. Fíjense que esta fotografía les muestra cómo vivía el campesinado ruso. Rusia era considerada una potencia porque había tenido grandes triunfos militares. Sin embargo, económicamente tenía una estructura medieval. Era un país exportador de materias primas, es decir, era considerado más un país periférico que una potencia económica, puesto que dentro del país carecía de industrias. El 98% de la población rusa era campesina, pobre y analfabeta. Los índices de mortalidad infantil eran elevados para la época y en relación a un país europeo eran altísimas. Fíjense estas imágenes de los niños descalzos con una gran precariedad en las viviendas y en las condiciones sociales. Además, Rusia tenía una estructura autocrática, es decir, que Nicolás concentraba el poder en su persona. Rusia durante siglos vivió frente a estas condiciones sin cuestionamientos. Sin embargo, en 1905 se da la guerra ruso-japonesa.
Aquí el sistema ruso comenzó a desmoronarse cuando los rusos pierden frente a Japón, que era un país considerado, ni siquiera considerado una potencia, era un país débil en comparación con Rusia. Sin embargo, los japoneses ganaron esta guerra y esto tuvo como consecuencia una serie de huelgas y de crítica a la autoridad del zar. Las protestas se vinculaban fundamentalmente con demandas económicas y laborales. Sobre todo, se pedía una cosa mínima, que era la jornada laboral de 8 horas. Este es un cuadro que les planteo para que vean todos los contenidos que vamos a trabajar y ahora vamos por la guerra ruso-japonesa. El zar, frente a estas protestas que va a pedir el pueblo ruso, el zar va a responder con una fuerte represión. La guardia militar, la policía del zar, dispara contra los manifestantes. En esta fotografía se ve claramente, fíjense que los que están en el fondo son los manifestantes y aquí está la guardia. El resultado de este enfrentamiento fueron 250 muertos. Es la primera vez que un zar responde contra su propia población con tanto nivel de violencia. El Domingo Sangriento va a tener consecuencias para la autoridad del zar. La primera es que el pueblo ya no va a considerar al zar como un padre benevolente, bueno, que protege a su pueblo, sino que va a ser considerado como un gobernante autoritario y violento. Por otro lado, la segunda consecuencia va a ser el nacimiento de los soviets. Los soviets son células de organización controladas por el pueblo llano. Son órganos políticos que representan fundamentalmente a los trabajadores. Y en 1917 los soviets van a tener un papel clave en la revolución. Y la otra consecuencia es la creación del Partido Socialdemócrata Ruso. Frente a la represión que va a hacer el zar contra su pueblo, va a quedar totalmente desmantelada los cuestionamientos de los rusos al zar y muchos de los que participan en la revolución de 1905, incluyo a Lenin, van a tener que exiliarse. Rusia va a vivir una época de calma hasta 1914, donde el zar participa en la Primera Guerra Mundial. Esta imagen es muy representativa de esta guerra, de la Gran Guerra, porque es la guerra de trincheras. Lo vimos la clase pasada. Los rusos que participan en la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial ni siquiera entienden por qué van a esa guerra. Acuérdense lo complejo que era entender el inicio de la Primera Guerra y Rusia, el principal motivo de la Primera Guerra Mundial era las disputas imperialistas entre Francia, Inglaterra y Alemania. Por eso, la verdad, no se entiende muy bien la participación rusa, pero sí las consecuencias que tienen para su población. La población va a padecer no solamente que los hombres tengan que ser alistados como soldados, sino grandes carestías, frío, hambre, malas cosechas. La población rusa va a pasar tremendas condiciones debido a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Y es así que en febrero de 1917 comienza un estallido revolucionario pidiendo por paz y pan, pidiendo que termine la participación rusa en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo van a participar los rusos? Fundamentalmente organizándose en fábricas, haciendo huelgas y manifestaciones. El zar vuelve a no escuchar las manifestaciones de su pueblo y lo que va a hacer es, Nicolás va a disolver la Duma.
Nicolás tiene muy poco apoyo de la estructura militar, puesto que los leales a él están participando en la Primera Guerra Mundial y los que están encargados de su seguridad muchas veces eran campesinos con muy poca instrucción y que además comparten las manifestaciones y los reclamos que hace el pueblo. 7 días después del primer levantamiento de febrero del 17, el zar abdica, es decir, renuncia y renuncia a su trono, renuncia a su autoridad. Esto es increíble. Después de siglos de que los zares gobiernan Rusia, Nicolás en solamente 7 días abdica a su trono. El poder va a quedar bajo un gobierno provisional en manos de Shortlyov. La revolución de febrero del 17 es una revolución de tinte burguesa democrática liberal y es apoyada por los mencheviques. Me van a preguntar qué quiere decir una revolución burguesa liberal. Bueno, es una revolución vinculada con las ideas de la Revolución Francesa. Los mencheviques van a solicitar cuestiones o van a imponer dentro de su programa de reformas la libertad de palabra, la libertad religiosa, el fin de los privilegios de la nobleza, el derecho a huelga, el voto secreto obligatorio y universal. Por lo tanto, lo que se reclaman son medidas de tinte liberal y es apoyado por la clase media. Poco tiempo después de febrero va a llegar a Rusia Lenin, que es un intelectual que apoya al marxismo político. Dentro de su programa y su pensamiento está el marxismo político. Lenin vuelve del exilio, puesto que estaba allí desde 1905, y crea lo que se conoce como la tesis de Abril, que es un programa revolucionario que se aleja del liberalismo político para darle un nuevo cauce. Principalmente Lenin va a decir que el poder no tiene que estar dentro de un sector liberal, sino que el poder debe quedar en el soviet. Acuérdense que los soviets son células de organización popular. Lenin va a pedir entre las cuestiones, entre su programa revolucionario, no solamente que el poder quede en manos de los soviets, sino que va a pedir la expropiación de las tierras a los nobles, que el Banco de la Nación quede controlado por los soviets y fundamentalmente Lenin va a pedir la firma de la paz, es decir, que Rusia abandone la guerra, la Primera Guerra Mundial y comience con un periodo de paz. Lyov es reemplazado a partir de este movimiento y de estas manifestaciones de Lenin. Lyov va a ser reemplazado por Alexander Kerensky en el gobierno provisional. Sin embargo, esto va a ser por muy poco tiempo, puesto que el 25 de octubre de 1917, militares y bolcheviques apoyados y dirigidos por Lenin, toman el Palacio de Invierno y obligan a transferir el gobierno provisional de Kerensky a los soviets. Los integrantes del gobierno provisional fueron detenidos, excepto Kerensky, que huye. Cuando los bolcheviques, dirigidos por Lenin, toman el poder, ya abandonan un programa liberal para empezar un programa de tinte comunista. Los que van a empezar a controlar el poder son los bolcheviques, que van a cumplir la tesis de Abril. Todo lo que el programa planteado por Lenin en la tesis de Abril comenzó a ser cumplido en octubre con la Revolución Roja. Una de las primeras medidas que va a tomar Lenin es firmar la paz de Brest-Litov, que es un tratado de paz donde Rusia sale de la Primera Guerra Mundial y es declarada derrotada. Esto es tomado de muy buena forma por el pueblo ruso, que ya no soportaba más el desgaste de lo que era la Primera Guerra Mundial. Así comienza lo que es conocida como la dictadura del proletariado, que va a comenzar un camino hacia la revolución comunista. La clase de hoy vamos a estudiar eso, el paso desde una Rusia zarista, antigua, autocrática, pasando por la revolución rusa
de febrero, que es una revolución liberal, muy vinculada con las ideas de la Revolución Francesa y el capitalismo, hasta el paso a una revolución comunista. Rusia fue un método, una estructura, un sistema exitoso, una Rusia alejada del capitalismo y republicano para concentrarse en un nuevo sistema que es el capitalismo. Hacia el comunismo. Esta es la bandera comunista que es representada por el martillo obrero y la hoz del campesinado. Rusia fue un modelo exitoso durante el siglo XX. Bueno chicos, un video un poco largo, pero creo que muy interesante. Les mando un beso grande y nos vemos en el Classroom.